Muy buenas tardes a todos los presentes. Día de hoy nosotros venimos a presentar nuestra tesis sobre el cual, bueno, nuestro tema fue identificar las causas de la falta de interés de producción oral en los estudiantes de las clases de lengua inglesa 4 y 5 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el segundo periodo año 2023. Los integrantes de nuestro grupo, con los cuales hicimos esta tesis, fue Ana Córdoba, Liz Zúñiga y yo, Franklin Mendoza, su presentador. Ok, y esta clase le hicimos, perdón, esta tesis, disculpen, lo hicimos para la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma. Entonces, la introducción. Bueno, ¿por qué decidimos realizar esta tesis? Pues simplemente cuando estábamos hablando con nuestro equipo para poder determinar qué íbamos a investigar con nuestra tesis, qué podíamos investigar en la tesis, nos fijamos de que hay estudiantes que ya están en clases de didácticas, en clases bueno, y en clases para graduarse, más que todo, posteriores a lenguas inglesas, y los estudiantes sí tienen unos cuantos errores fosilizados o tienen un inglés que se podría decir, bueno, coloquialmente un poco trillado, o les cuesta explicar las cosas, no tienen un buen vocabulario. Entonces, a partir de eso, tomamos la idea para realizar esta investigación. Como podemos leer, la falta de producción oral se ha posicionado como uno de los problemas principales de los estudiantes de la clase de lengua inglesa 4 y 5, los cuales son evidenciados en clases posteriores, como les mencionaba, en la cual se ve una deficiencia de habilidades en producción oral o incluso en las habilidades sociales. Bueno, habilidades sociales me refiero al momento de hablar en inglés, ya sea por temor a equivocarse, falta de vocabulario, falta de práctica, motivación o muchas más, las cuales serán abordadas en esta investigación y realizamos a través de un instrumento. Hicimos un instrumento que obviamente es una encuesta. Okay. El objetivo de la investigación, bueno, hubieron múltiples objetivos los cuales tuvimos, pero el objetivo principal perdón, analizar las causas de la falta de producción oral en los estudiantes de lengua inglesa 4 y 5. Porque recordemos un poco de que es muy importante para un estudiante de la carrera, perdón, de lengua extranjera, el saber desenvolverse bien, porque a lo mismo que un profesor de español o de ciencias sociales tiene que tener esta habilidad de desenvolverse bien ante el público, obviamente en español, porque no están enfocados en otros lenguajes. Lo mismo tiene que tener un futuro profesor, porque acordémonos que los estudiantes de la clase de lengua extranjera van a ser futuros profesores. Entonces tienen que tener esta facilidad para poder presentar, presentar la clase, dar la clase. Y obviamente si el licenciado tiene una buena dicción, buena fluidez, buena entonación, da muy buena, es como una muy buena carta de presentación hacia los estudiantes y obviamente hacia los padres que después van a conocer a estos profesores y obviamente ponen la confianza de educar de buena manera a sus estudiantes. Perdón, a sus hijos, perdón. Mucho gusto a todos, mi nombre es Lizzy y desde aquí vamos a partir de lo que es las fuentes primarias y fuentes secundarias. Vamos a partir de lo que son las fuentes secundarias, que esas son las que nos ayudaron a enriquecer nuestras ideas como grupo y como inspiración de fuente de investigación para la tesis. Una de las tesis, que son las que ustedes ven en pantalla, que más tuvo presencia en nuestra investigación fue la tesis de Clara Rodríguez, que fue durante el 2016, el cual esta tesis habla sobre el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés y uno de sus objetivos específicos fue identificar el nivel de desarrollo de la destreza oral del idioma inglés, que es en el que estamos enfocados en lo que es la tesis, en los estudiantes, que tiene mucha relación a lo que nosotros estamos buscando, que era identificar esas causas, diferentes perspectivas, soluciones de cómo el estudiante puede mejorar su producción oral. Y ella también mencionaba un punto importante, que era la influencia que tienen las diferentes estrategias de aprendizaje. En este caso, las estrategias compensatorias en el desarrollo de la destreza oral del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que ella busca
esas estrategias compensatorias como las que son utilizadas a la hora de escribir, de hablar. Algunos ejemplos que ya mencionaba son la utilización de gestos, pausas, que se utilizan para resolver algún problema lingüístico que el estudiante esté pasando, ya que muchos estudiantes tienen problemas para expresar sus ideas, que era lo que mencionaba mi compañero anteriormente, de forma comunicativa. Y como resultado o causa de esos vacíos que van surgiendo a nivel lingüístico por la falta tal vez de práctica o de vocabulario, que es lo que mencionaba Clara. Asimismo, ella muestra que la utilización de estas estrategias ayudan a compensar ese aprendizaje. Otra de las tesis que como grupo quisimos tratar en este video, en esta explicación, fue una que va con respecto al uso de las TICs, que es muy oportuno mencionarla, en la que tuvo la participación Bessie Valesca Mendoza y Fermi Marto, si no me equivoco. Fue realizada en el 2021. Ella es Bessie Valesca, actualmente es docente de la carrera de lenguas extranjeras, y ella partió con eso realizó esta investigación sobre el uso de las TICs para el desarrollo de la producción oral, el cual nos pareció, pasó como de manera que autónoma que la vimos, le entramos a la tesis y vimos que ella era docente de la carrera. Y decidimos leer la tesis. De una manera breve les voy a contar un poco sobre lo que trata y algunos puntos que nos llamaron la atención. Uno fue el que abordaron el tema del desarrollo oral, desde el interés, la motivación, que es uno de los objetivos específicos. Argumentaban que los alumnos están muy motivados a la hora de utilizar estos recursos TICs, que también los vamos a mencionar más adelante. Y la motivación es uno de los factores principales y motores del aprendizaje, ya que un estudiante sin motivación es un estudiante que no va a desarrollar sus habilidades, ya sean cognitivas, dentro del aula y sus habilidades orales dentro del aula, que son los que lo estamos enfocando, tanto dentro del aula y fuera del aula. También que el desarrollo de la iniciativa, ¿qué quiere decir esto? La participación continua en el aula de clases de parte del estudiante, no solo del profesor. El aprendizaje a través de errores, que esto quiere decir realizar ese feedback y retroalimentación, que también es un punto importante más adelante en las encuestas, y permitir al estudiante conocer sus errores, partiendo de esos errores y cómo los puede mejorar. Eso por parte del docente, brindar un feedback o retroalimentación efectivo y que el estudiante pueda mejorar esos errores y no se sigan fusilizando para más adelante. Ahora vamos con lo que es nuestras fuentes de investigación. Ya mencioné anteriormente nuestras fuentes secundarias, que fueron las tesis, y ahora vamos con las fuentes primarias, que tuvimos a disposición los estudiantes de Inglés 4 y Inglés 5 de la carrera de lenguas extranjeras, y que mi compañera Ana les va a explicar un poco más sobre lo que es nuestras fuentes de investigación. Buenas tardes, mi nombre es Ana Córdoba y voy a continuar detallándoles un poco más acerca de esta experiencia bonita, pero a la vez ardua, que gracias a Dios que con nuestro equipo de trabajo, Lizzie y Franklin, logramos desarrollar de la mejor manera en cada una de las etapas que conlleva un proceso de investigación, como lo es un proceso de tesis. Primeramente, nosotros utilizamos un enfoque cuantitativo, por lo que recurrimos al uso de encuestas. Dichas encuestas fueron aplicadas a estudiantes de la carrera de lengua inglesa 4 y 5. Para ser más específica, se aplicaron a 49 estudiantes en total. También dichas encuestas se le aplicaron a los dos docentes de las respectivas secciones. Las preguntas de las encuestas dirigidas a los docentes eran las mismas preguntas que aparecían en las encuestas de los estudiantes, pero elegimos las más directas. Ahora bien,
Nuestro objetivo general de nuestra tesis de investigación era describir las causas de la falta de producción oral en los estudiantes de lengua inglesa 4 y 5, por lo que una de las variables era las actividades que los docentes aplican o diseñan para ser ejecutadas en el aula, para la respectiva producción oral de los estudiantes de lengua inglesa 4 y 5. Otra de las variables era la motivación y la interacción de los estudiantes en las clases de lengua inglesa. En cuanto a las dimensiones, eh, no eran tan amplias, eran bien sencillas, la verdad, lo que ayudó a construir preguntas fáciles de entender para los estudiantes. Recordemos que eran dirigidas para estudiantes de niveles bajos, inglés 4 y 5, y ellos no están tan contextualizados con temas tanto pedagógicos. En cuanto a los indicadores, los indicadores trataban de temas como mostrar acuerdo o desacuerdo en una conversación, la claridad en la producción oral, asimismo saber aportar información en una conversación. En cuanto a la interacción y motivación, como indicador teníamos la seguridad al interactuar en un entorno comunicativo del inglés, asimismo el rango de vocabulario de los estudiantes al momento de expresar sus ideas. También nos enfocamos en el uso de la lengua materna. Y básicamente los indicadores fueron como el pilar fundamental para poder construir las preguntas que aparecían en las encuestas. Ahora les quiero compartir un poco cómo fue mi experiencia durante la aplicación de las encuestas. Como les dije anteriormente, las preguntas que se diseñaron para las encuestas eran bastante sencillas, por lo que no presentamos problemas. Los estudiantes entendieron cada y todas las preguntas que aparecían en dicha encuesta. Ellos se mostraron muy participativos. Yo sentí esa colaboración por parte de ellos y creo que esto al final ayuda, es de gran soporte para la obtención de resultados, para conocer cuál es la problemática y cuáles son las posibles soluciones a dicha problemática. Esto obviamente ayuda a la aportación de conocimiento y desde luego contribuir a algunas problemáticas que acechan en la carrera de lenguas extranjeras. Ahora, mi compañero Franklin, ¿cómo fue tu experiencia con las encuestas? Pues la verdad fue una experiencia bastante grata, sin duda una experiencia muy, muy buena, la verdad aprendí mucho al momento tanto de hacer la tesis como, bueno, al momento de que nosotros estábamos realizando la tesis y sabiendo cómo hacer estas encuestas. La verdad es que también como tú mencionabas, el hecho de que el estudiante no se confundiera con las preguntas, que fueran muy explicativas, que se entendieran fácilmente, hizo de que nuestro análisis posterior, después de haber aplicado las encuestas, fuera más sencillo, fuera más enfocado hacia los objetivos que teníamos trazados desde el inicio de la tesis. Y esto obviamente no fue tanto un desafío para nosotros como o sea, lo que me refiero es como el hecho en el que el estudiante entendiera bien la encuesta, facilitaba el análisis para que fuera más preciso, más dirigido directamente a lo que intentamos conseguir a través de nuestra tesis. Entonces eso obviamente fue súper bueno para nosotros. Ahora quiero, Liz, ¿y tú cómo sentiste que fue tu experiencia aplicando estas encuestas? Sí, gracias. Pues creo que ya ustedes dieron todo, pero algo que puedo añadir es también la facilidad que nos permitieron los docentes, porque creo que sin ellos no podríamos haber aplicado las encuestas. Si me equivoco, pero es la verdad. Y también la ayuda de los estudiantes hacia nosotros, porque también hay que verlo desde esta perspectiva. También esto les ayuda a ellos y también a nosotros, porque también son problemas reales que están pasando
y que no es broma que o sea, la producción oral es importante como estudiantes de una lengua y que próximamente vamos a enseñarla. Entonces, entre más estemos conscientes de los problemas eh, que se están generando, más, se puede decir, más ventajas se podrían ir mejorando más adelante, viendo este tipo de proyectos y trabajos. Entonces, en general, creo que la experiencia aplicando encuestas fue muy buena. Yo me siento muy contenta, la verdad. Ok, perfecto. Entonces, después de haber hablado de nuestra experiencia al momento de aplicar estas encuestas y con respecto al análisis, vamos directamente a analizar estas encuestas. Ok. Em, Decidimos escoger las gráficas más significativas para poder hacer un análisis más preciso, bueno, a través de este video, obviamente, porque en la tesis se explican más gráficas. La primera, como vemos en la gráfica número 1, que habla sobre la inseguridad en expresarse. Tenemos la pregunta de la encuesta, la pregunta 2.1.1, que pregunta si el estudiante siente inseguridad al momento de expresar sus ideas. Vemos que tuvimos 35 alumnos que dijeron que sí y 14 que dijeron que no. Pero en conjunto con esta pregunta, aplicamos otra pregunta, perdón, para analizar mejor este punto, hicimos otra pregunta que la analizamos en conjunto para poder llegar a una conclusión. La siguiente era si el estudiante siente miedo a ser juzgado, perdón. Vemos la pregunta 2.1.2 que dice si sienten miedo a ser juzgados por su producción oral. Aquí nos referimos a cuanto a pronunciación, entonación, fluidez, etc. Tenemos 36 estudiantes que dijeron que sí sienten miedo y 13 que dijeron que no. Esto es muy amplio, esto es mucho más de la mitad de los estudiantes que sí sienten miedo para expresarse. ¿Por qué digo de que van en conjunto? Porque esto es algo muy, se podría decir, preocupante, entre comillas, porque en la pregunta anterior hablábamos si sienten inseguridad de expresarse. Y si nos fijamos, tenemos prácticamente los mismos números. 35 sí, 14 no, y 36 sí y 13 no. Eso significa que el estudiante está atemorizado prácticamente a participar. Esto hace de que prácticamente se haga pequeño al momento de hablar. Y yo entiendo, yo estuve en sus zapatos, yo fui un estudiante de esa clase y sí se llegaba a sentir un poco de miedo. No es por sonar egocéntrico, pero yo sentía que era un poco bueno, pero igual entendemos de que no estábamos generalizando, de que digamos, sabemos de que tenemos uno bueno, todos van a ser buenos, no, o sea, va a ser uno entre 10, uno de cada 10 va a decir que es bueno. Pero a lo que queremos llegar es el hecho de que el estudiante tiene este miedo a ser juzgado y el miedo a ser juzgado hace de que tenga miedo a expresarse también. Ok, continuando, Ana, ¿me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Sí, claro. Continuando con la interpretación de los resultados, podemos ver la restricción por vocabulario. Esta es bien importante. La pregunta dice, ¿se ha sentido restringido en participar en una conversación debido a su bajo conocimiento de vocabulario en inglés? Y un 25 de los estudiantes respondieron que no, y un 24 respondieron que sí. Pero si la comparamos con la siguiente, ahora vamos a ver por qué hay prácticamente un nivel. Dice, durante las actividades orales, usted utiliza su lengua materna para expresar ideas que usted no puede producir en inglés. Y un 36% nos dice que sí se utiliza la lengua materna para expresar ideas que el alumno no puede producir en inglés y un 13% dice que no. Con esto podemos concluir que los estudiantes no sienten miedo a compartir sus ideas en inglés porque se les permite producir esas ideas en español cuando ellos no saben integrar estas expresiones en inglés. Esta misma pregunta se le aplicó a los docentes y ellos confirmaron que sí se les permite utilizar la lengua materna, le dan ese privilegio y al final, no sé, creo que esto les afecta a los estudiantes.
utilizar la lengua materna. Ellos no se esfuerzan a adquirir más vocabulario porque cada vez que ellos no pueden producir algo en inglés, tienen la opción y el privilegio de utilizar la lengua materna. Am, Ok, gracias. Aquí partimos con lo que es esta gráfica, que hicimos una escala para saber qué tan motivado está el estudiante en tener un buen desempeño en su producción oral. Aquí podemos observar la gráfica, en la cual la moda ronda en la escala de 8 por 16 estudiantes, en una escala de 9, aproximadamente 7 estudiantes, en una escala de 10 a 10 estudiantes. Sin embargo, múltiples se encontraban por debajo de los 5. Ustedes los pueden observar. Aquí, ¿qué quiere decir? Que el estudiante está motivado a mejorar su producción oral. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que se puede hacer algo todavía. El estudiante siente esa motivación de decir, yo puedo mejorar mi nivel de lengua y eso está muy bueno. La siguiente, por favor. Sí, aquí vemos las horas de estudio. En la siguiente 3.4.1, ¿cuántas horas de estudio al día aplica el estudiante al mejoramiento de su producción oral? Aquí podemos ver en la gráfica que un 34% indicó menos de 2 horas diarias. Esto es muy triste porque los estudiantes deberían dedicar más tiempo a estudiar para poder mejorar su producción oral, tanto dentro del aula como fuera del aula, porque ya fuera del aula estamos aplicando lo que es el aprendizaje autónomo. Y ahí el estudiante es donde aprende más vocabulario. El docente guía y el estudiante aprende en su casa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. y para finalizar con las gráficas, tenemos la número 7, dice recomendaciones para mejorar la clase. Se le preguntó a los estudiantes qué recomendación pueden brindar para mejorar la producción oral de futuros estudiantes de esta clase. A lo que 22 respondieron al uso de TICs. Recordemos que con el uso de la virtualidad, los estudiantes están más expuestos al uso del Internet y más ahora que retornamos, a la universidad con el desplazamiento del Departamento de Lenguas Extranjeras al nuevo edificio 1847, los tanto docentes como estudiantes tienen esta opción de utilizar el uso de las TICs porque es un edificio más moderno. En cuanto a los roleplays, un 26% seleccionó esta opción. Esta es básicamente las actividades que puede integrar el docente para la respectiva funcionamiento de actividades que mejoren la producción oral de los estudiantes. Y un 29 acordó por motivación. Esto es tanto del docente como del estudiante. Creo que el estudiante tiene diferentes motivaciones. Todo depende de las metas individuales que tiene cada persona para su respectiva mejora. Y un 31 optó por más estudio. Estas son horas independientes. Recordemos que la adquisición de una lengua se obtiene con la práctica. Dependiendo de cuánto interés usted tenga por mejorar la lengua, usted le va a dedicar más horas de estudio. Y por supuesto, recordemos que en la universidad las matrículas son de cada clase, existen más de 20 estudiantes en cada sección, por lo que el estudiante no puede reconocer todas las fallas, todos los errores que tiene un estudiante, por lo que la mejora debe de ser autónoma. Y es básicamente esto. Ok, perfecto. Entonces, para terminar, ¿qué recomendaciones y qué soluciones podemos brindar? Porque este es uno de nuestros objetivos específicos en cuanto a recomendación, en brindar una posible solución a esta problemática. Ok, entonces como solución, nosotros proponemos incentivar más al estudiante a participar. Como podemos ver en las gráficas, el estudiante tiene miedo a participar en la clase. Y participar
incluso si el estudiante tiene miedo de equivocarse, si esto implica equivocarse, porque el docente debe hacer saber al estudiante que equivocarse en las actividades no tiene nada de malo, no se le va a juzgar mal, el docente no va a juzgar mal a su estudiante. Incluso los estudiantes, lo que pueden hacer, se les puede hacer crear conciencia de ayudar a un compañero si tiene este problema. Porque recordemos que, como mencionamos aquí, mientras más se equivoque el estudiante, más oportunidades tiene de aprender, de mejorar en su producción oral. Digamos, si el estudiante dice una palabra en inglés mal, o sea, con una mala pronunciación, si el docente no lo corrige, o si el estudiante tiene miedo a mencionarla y no dice la palabra, este error se va a quedar fosilizado. Y recordemos que fosilizar nos referimos a que el estudiante va a traer este error hacia didácticas o hacia clases posteriores que tengan inglés 5, si está en inglés 4, y así sucesivamente hasta que se gradúe puede llevar este error. Entonces, el estudiante debe equivocarse para que se le corrija esto. Y como vemos al final, porque equivocarse es un sinónimo de aprendizaje y de mejora continua. Esto es algo que yo traía una mentalidad incluso, no solamente en inglés, sino que en las clases optativas de lengua optativa. Yo llevaba italiano y yo cuando traía un trabajo, yo no estaba seguro de que estaba bien, yo sentía va mal, pero ojalá vaya mal para que me puedan corregir. Bueno, la verdad me salió bien, pero yo traía esa mentalidad de siempre, que ojalá salga bien, pues claramente, si sale bien, pues perfecto. Pero si sale mal, incluso mejor, porque me van a poder corregir, van a decir, ok, Franklin, aprenda más de esto, o mire este video, ahí está el uso de las TICs, o quédese después conmigo para que estudiemos, o las de estudio independiente, o júntese con Juana, que Juana entiende bien la clase, y ahí hay una práctica de 1 a 1 con el estudiante, estudiante. Y créanme, un estudiante con otro se entiende, aunque no lo parezca. Entonces, el estudiante no tiene que tener miedo de equivocarse. Equivocarse es lo mejor que puede ocurrir para que éste mejore. Porque recordémonos cómo se crearon grandes inventos simplemente por accidente o por prueba y error, y se convirtieron en los grandes inventos o las personas que son el día de hoy estos inventos que nos han traído a nosotros. Entonces, con esto les queremos agradecer por haber visto nuestro video. Esperamos les haya encantado. Esperamos lean nuestra tesis. Muchas gracias. Gracias.